Bueno, buenas tardes. Eh, Disculpen por la demora. Igual estábamos pensados hacer esta charla a las 6, son las 6:25. Pero ya vamos a empezar. Me presento, soy Matías Muñoz, médico general. Trabajo en APS, en un consultorio en Concepción. Como médico general llevo 5 años de experiencia. He pasado por hospital, por postas rurales y ahora por un CESFAM. Y bueno, el dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente que tenemos, lo escuchamos día a día y por eso igual va un poquito esta charla, para que podamos ampliar la mirada un poquito quizá de lo que tenemos como concepto de dolor y para poder así abarcarlo de una manera más integral en conjunto. Bueno, nosotros una vez que nacemos, inmediatamente estamos expuestos a situaciones que nos pueden generar dolor. Entonces, el dolor es un síntoma o es un fenómeno que todos y todas hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Es un fenómeno universal. Así que la historia del hombre también está escrita muchas veces por el dolor. Eh, sí, me concentro un poco. Eh, Perdí el hilo. Eh, Vamos a poner una pausa. El... Bueno, como venía diciendo, la historia del dolor es parte de la historia del ser humano. Entonces, por eso quise traer este tema hoy día. Como fenómeno universal, el dolor implica muchas visiones, muchas connotaciones, hay muchas creencias en torno a él y es un concepto bastante personal. Por ende, el abordaje de él tiene que ser así de exclusivo. Muchas veces igual me topé con eso de que las personas eran tratadas todas por igual con los mismos analgésicos, siendo que el origen puede ser de muchos factores, de muchos lados. Eh, bueno, el dolor indica una amenaza generalmente, algo que nos puede estar ocasionando daño o puede ser un eventual daño y por eso nos lleva a cambiar, a generar una respuesta en torno a eso. Así que es una respuesta muy antigua, desde los genes más antiguos que tenemos, que se activan cuando tenemos dolor y nos ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy como generación, como seres humanos. Entonces igual me gustaría saber qué conceptos tienen ustedes, los participantes que están acá, en torno al dolor. No sé quién quiere opinar al respecto. Concepto que tenemos sobre el dolor. Yo en lo particular tengo dos conceptos, el dolor físico y el dolor psicológico. ¿Mm? Para mí el dolor físico es menos tolerable que el dolor emocional, desde mi vereda por lo menos. Yo me pego y me duele todo. Pero si me pasa algo emocional, la sufro y todo, pero puedo salir adelante. Pero si me corto, me pongo un parche británico y no hago nada. Entonces tengo un concepto del dolor físico que es poco tolerable para mi persona y el dolor emocional que es cuando tenemos alguna emoción desequilibrada o algo que no nos está dejando llevar. Eso es mi concepto. Bueno, yo he concebido como el dolor eh, como una experiencia sensitiva, ¿no? De sensaciones, pueden ser corporales, mentales, y hasta ahí no. No he tenido un dolor espiritual, no he sentido el dolor espiritual, pero me imagino que puede existir, ¿sí? Pero como experiencia física, sí, como sensación física, algo que me moleste, que me genere. Sí. Eso lo veo bien. Como que generalmente el dolor es algo molestoso, es algo que afecta, ¿no es cierto? Que nos incomoda, y nos altera en distintos ámbitos de nuestra vida. Yo quiero aportar algo. En mi caso, lo diferencio
entre un dolor bueno y malo. Ah, ya. El dolor malo es como por causas que te pegaste, como decía la Pau aquí, y el dolor bueno es como cuando hiciste ejercicio y te duele, pero sabes que va a ser como por un bien, no es como un mal dolor, como que, no sé, si te fracturas. Ah, ya. Esa es como la diferenciación que hago. Ahí como respecto el origen del dolor puede ser bueno o malo. Es un dolor, pero son como que viene de distintas partes o va a causar distintas consecuencias. Sí, bueno, y eso es lo que trae el dolor también, porque tiene distintos aspectos, un aspecto emocional, un aspecto cognitivo, sensitivo, o sea, toda la integridad del ser humano está involucrada con el dolor. Si yo sé que hice ejercicio y por eso tengo dolor de pierna, voy a estar tranquilo, no va a ser un dolor que me va a llevar a la urgencia. Pero si no hice nada y de repente, un dolor, digo, chanfla, ahí hay algo que está malo. Y me lleva también a actuar acorde a lo que yo estoy pensando. Entonces, el pensamiento, las ideas que tengo en torno a me va a llevar a tomar uno u otro camino. Y eso es súper importante en el abordaje del dolor. Eh, bueno, podemos diferenciar el dolor. Bueno, ya voy a leer la definición de dolor según la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor. Porque sí hay una asociación que se juntaron distintos expertos, distintas áreas, anestesistas, neurólogos, neurocirujanos, fisioterapeutas, de todas las áreas en realidad, y quisieron llegar a una conclusión en torno al dolor. Y lo definieron como tal. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular que es real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Entonces, aquí llama la atención en que en su definición igual está involucrado la dualidad, está involucrado la sensación, pero también está involucrado la emoción. Y se asocia a un daño que puede ser real o potencial. Entonces, potencial. ¿Qué puede ser dañino para mí? Cada uno va a tener distintos conceptos de qué le puede generar daño o qué no. La zona de confort, que es donde estoy más seguro, a lo mejor no me voy a sentir con tanta posibilidad de daño, pero puedo salir y algo que me puede parecer que me puede generar daño, me puede generar también algún tipo de dolor. Y como tal, ¿no es cierto? Dentro de la misma definición podemos reconocer varios componentes, que ya como lo comentamos, que un componente sensorial, discriminativo, un componente cognitivo y un componente afectivo. También podemos clasificar el dolor, de acuerdo a si es un dolor agudo o un dolor crónico. Y el dolor agudo se caracteriza principalmente por eso. O sea, me pone en alerta, actúo frente a esa alerta y genero cambios para que no me duela más o pueda actuar de acuerdo a esta alerta. Pero el dolor crónico ya genera otra forma, se considera ya una enfermedad en sí, una patología, ¿no es cierto?, que merece una atención bastante grande. Tanto por sus componentes sensoriales, emocionales y cognitivos, también hay como un efecto dominó que finalmente termina afectando al entorno más cercano a la persona que tiene un dolor crónico, a su entorno familiar, comunitario. Y eso fueron lo que se ha estudiado en torno a estas juntas de expertos que hacen estos análisis. Cuando el dolor es crónico, generalmente la causa es desconocida y muchas veces suele no tener solución. Y ya no está cumpliendo el rol de alarma, porque la persona busca, no es esta alarma, no es esto, no es esto, no es esto, y pueden pasar días, semanas, meses, hasta que ya tiene su dolor crónico y tiene un costo sociosanitario bien alto. Ausencias laborales, alteraciones en las relaciones interpersonales, familiares, de todos lados. Y eso ya conlleva a que necesita un manejo de distintas aristas. También se describe de repente un tercer tipo de dolor, que puede ser
el sufrimiento, que es el dolor psíquico, o a veces el dolor del alma también, como tú dijiste, de que ya hay una dolencia muy profunda, no hay una localización, no hay un lugar donde podamos ir a buscarlo. Eh, bueno, el dolor es una experiencia, la verdad, y necesita ahí que de a poco podamos abordarlo de una manera social, comunitaria. ¿Y por qué? Porque la persona que generalmente que tiene dolor, desde mi experiencia, bueno, en APS, eh, con lo analgésico no siempre es suficiente. No siempre es suficiente manejarle el dolor y por eso aparece una gran variedad de fármacos y de técnicas para poder abordarlo. Están los analgésicos, los opioides, antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos incluso de repente. Fármacos que uno dice, pero un antidepresivo, un antipsicótico, ¿por qué me va a manejar el dolor? Y es precisamente por su componente emocional, su componente sensitivo. Eh, el dolor, bueno, está esta situación de alarma, el posible daño, ¿no es cierto? Y hay una serie de mecanismos que se activan en nuestro cuerpo. Hay receptores que captan estos señales de daño, ¿no es cierto? Y agarran esa señal, la llevan a la médula, la suben al cerebro. El cerebro se distribuye en muchas áreas de la emoción, de la memoria, de todos lados, y ahí baja de nuevo y genera una respuesta. El dolor puede nacer desde los tejidos periféricos de la piel, puede nacer desde los órganos, puede nacer de distintas áreas. Y ahí hay distintas características que a veces a los médicos en la entrevista clínica podemos ir preguntando y también captando más o menos dónde puede originarse. Un golpe, por ejemplo, en algún nervio que yo tenga, me puede generar dolor interno abdominal. Un dolor en un órgano, por ejemplo, en los órganos que están debajo del diafragma, me puede generar un dolor en el hombro. Un infarto me puede generar un dolor acá en la muela. Entonces, el dolor a veces puede ser tan inespecífico que es un arma de doble filo. O sea, merece una atención bien minuciosa, muy atenta y una exploración de la persona de toda la área. Hay algunos datos que me llamaron la atención, igual los voy a compartir con ustedes. En la prevalencia del dolor, también hay una diferencia en cuanto al género. El 46%, bueno, estos son datos igual antiguos, pero no creo que hayan variado mucho. El dolor es en hombres y el 62% en mujeres. Entonces, igual nos habla de que el dolor también merece una perspectiva de género. No es lo mismo el dolor según el género. Hay muchos factores que influyen ahí. Y creo que merece también una atención importante. No es que una mujer se vaya a lesionar más por ser mujer, sino que hay otros factores externos, muchos sociales y culturales, que están afectando a este porcentaje. Y el dolor crónico va aumentando con las personas de edad. Eso igual es como que uno lo tiende a normalizar un poquito. No, por la edad tenéis que mirar el carnet, etcétera. Pero en realidad también son creencias que no son necesariamente asumibles, por así decirlo. O sea, un autocuidado, una promoción en la salud puede prevenir estos dolores. Un manejo del dolor desde un comienzo puede prevenir de que no se cronifique. Los dolores más frecuentes que uno ve son los osteoarticulares, artrosis, lesiones musculares, artritis y también dolores oncológicos. Y en cuanto al dolor oncológico, también llama mucho la atención estos datos de que el 20% de los pacientes en un comienzo con el tratamiento tiene dolor. Pero ya cuando está en una fase avanzada, muchas veces terminal, el dolor ya está presente en un 90% de las personas. Entonces,
Por eso hay programas de cuidados paliativos hoy en día en Chile, en la salud pública, que busca acompañar a la persona en el ámbito biomédico, psicológico, nutricional también, porque aparte de tener una patología que no tiene mucha resolución en algunos casos, 9 de cada 10 personas con cáncer en su etapa terminal tienen dolor, teniendo en cuenta todo lo que significa el dolor. Eh, fa- Altera el rendimiento tanto familiar, laboral y profesional. Eh, Eso yo creo que es importante considerar en el dolor. Aquí igual hay algo que me gustaría compartir, de que cuáles son el abordaje ideal para un paciente que consulta por dolor. Es primero la actitud y las expectativas que puede tener el paciente en torno a su dolencia. ¿A qué se refiere con actitud? Actitud se refiere en parte a cómo reconoce él el dolor, cuánto le afecta y cómo le afecta. Las expectativas, ¿a qué quiere aspirar? Si es a eliminar completamente el dolor. Hay personas que dicen, pucha, yo tengo dolor 10 de 10 y con bajarlo a 8 de 10 ya estoy bien y con eso estoy tranquilo y puedo dormir. O sabes que no quiero, puedo vivir con dolor, pero no puedo dormir con lo que me pasa con estos pensamientos en torno al dolor. Entonces es importante saber eso. ¿Qué comportamiento tiene el dolor? Una persona puede decir, no, yo cada vez que me empieza a doler me muevo, no me quedo quieto hasta que me canso y me duermo. Otra persona, no, me quedo quieto y me quedo inmóvil y así lo manejo mejor. Son aristas donde las personas, bueno, los terapeutas, los profesionales nos podemos agarrar para poder generar algún cambio o expectativa en torno a su dolor. ¿Qué problemas tiene relacionados con su dolor o con su diagnóstico? ¿Qué emoción tiene? Y la influencia del dolor, el entorno social. Hay un factor también que es importante a explorar en el dolor, que es qué, qué valor le da. Hay religiones, por ejemplo, que tiene el dolor una repercusión. Eh, por ejemplo, en algunos cristianos quizás o católicos puede ser el dolor una forma de pagar un pecado. En otras religiones puede significar otra cosa, un karma, puede ser otra creencia. Entonces, es importante qué valor tiene para la persona ese dolor, qué significa eh, y cómo le afecta. Bueno, dentro de las alternativas terapéuticas que tenemos, hay algunas que están muy conocidas, el típico paracetamol, ¿no es cierto? El bajo la manga de todos los médicos, que en realidad es buen analgésico si lo vemos cómo funciona. Tramadol, opioides, ¿no es cierto? Pero hoy en día también, y cada vez la ciencia está acercándose a poder avalarlo, ya que las leyes todavía no están ah, muy actualizadas. Tenemos plantas también que nos ayudan para manejar el dolor, y específicamente la cannabis, es una planta que modula muchas partes donde se origina el dolor, donde se transmite el dolor, donde actúa el dolor en el cerebro y da una oportunidad terapéutica bien grande, porque no solamente trabaja la parte sensitiva, sino que también la parte cognitiva y la parte emocional. Obviamente con un acompañamiento, ¿no es cierto?, de terapeuta. La persona con dolor y un dolor crónico sobre todo necesita un buen acompañamiento. Yo leí acá las clínicas de dolor en otro lado y tienen distintos puntos que tienen que cumplir, po. Mínimo tener un psiquiatra o dos psiquiatras, neurólogo, neurocirujano, anestesista, que igual es medicina bastante cara, en realidad. No estamos hablando accesible para la mayoría de las personas. Entonces,
como esto tiene un componente social, es importante que nos preguntemos si nos duele algo, yo creo, entre nuestros familiares, si tenemos técnicas para manejarlo, si conocemos a alguien que pueda hacer masaje, para una NAI, ¿no es cierto?, para poder manejar el dolor, acceder a una medicina no tan cara y sí social, ¿no es cierto?, que la planta lo da. No es tan caro poder cultivar. Una semilla puede producir harta materia prima si fuera legal, ¿no es cierto? Si pudiéramos cultivar en nuestros patios y con eso pudiéramos ayudar a mi abuelita, a la vecina que tengo al lado con su artritis, con su artrosis, hacerle una cremita y así un sinfín de cosas. Todas Em, las plantas, pues, la cannabis, lavanda, melisa. y más plantas, pues. Hay muchas plantas que ayudan también a manejar el dolor. Antiinflamatorias, eh, aceites esenciales, por distintos lados. Entonces, bueno, eso es como un sueño, yo creo, que tratemos de buscarlo, de conseguirlo. Eh, la cannabis es una alternativa, es una excelente alternativa para el dolor crónico. Está comprobado, está hiper mega comprobado, no solamente en lo científico, sino que también en lo clínico, en lo social con las personas. Es cosa de preguntarle nomás a personas que la ocupan, abrir nomás o sacarse en el fondo las creencias antiguas de que hace mal porque afecta a las neuronas y no sé qué más, que al final igual se ha visto que en realidad no es tan así. Eh, bueno, eso es para paliar un poquito el dolor, pero también se merece un acompañamiento psicoterapéutico la persona y su familia. Para compartir un poquito mi experiencia, he visto personas que viven en su familia, ¿no es cierto? Están postradas, tienen dolores y a veces pasan gritando toda la noche, toda la tarde. Y eso obviamente va a afectar a los cuidadores, a las cuidadoras, que nuevamente vuelven a ser la mayoría mujeres. Eh, y así una cadena de sucesos que va a afectar a toda la comunidad. Entonces, el llamado es a